Salud y paz, tranquilidad, sosiego, alegría, felicidad, contentamiento, regocijo, y que todo esto se reciba a través de la contemplación, de la continua meditación, reflexión de la palabra de Dios. Usted está en sintonía con su pastor y doctor Nicanor González a través de el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, presentando una apologética del Evangelio de Jesucristo o una defensa a favor de la palabra que Jesús delegó a la iglesia que él fundó 2000 años atrás. Y en medio de estas presentaciones estamos haciendo un alto para ponernos al día con los asuntos de los tiempos finales, la profecía de los tiempos finales, qué es la verdad y qué no es la verdad, qué es lo que declara la palabra de Dios y qué no declara la palabra de Dios, que aún muchas personas están hablando cuando eso no está dentro del contexto y texto bíblico. Y cómo la palabra de Dios está siendo manipulada para la persona enriquecerse, vanagloriarse, y ellos y ellas pensar de que ellos tienen el monopolio de esa palabra de Dios porque ayunan mucho, porque oran mucho, porque se separan mucho, que son los escogidos, son los ungidos, son los llamados, son los separados. Y cuando yo leo el Evangelio, cuando a Cristo lo confrontan continuamente, él mismo dice que él no estaba buscando gloria, que él estaba aquí para honrar al Padre. Interesante eso. Eso está en el libro de Juan. Que muchos están buscando su propia gloria, su propio beneficio, y Cristo viene, lo más alto, lo más sublime, lo unigénito, lo único de su clase en el cielo, que no fue creado, sino que es Dios encarnado como el verbo de Dios, como dice Juan 1:1 y Juan 1:14, este verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Después en el verso 17 de Juan 1 dice que la ley vino por Moisés, pero entonces dice, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. La verdad y la gracia, porque estas dos van combinadas, son hermanas. Donde hay gracia hay verdad, y donde hay verdad hay gracia. Y como dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo el género humano. Entonces, yo estoy haciendo un contraste entre el Evangelio que nos delegó y nos dejó Jesucristo a la iglesia y lo que están hablando las personas, supuestamente seguidores de Cristo,
y personas religiosas. Porque si se predica la palabra y se enseña la palabra y va a crear ansiedad, pánico e histeria en una persona, hay un cortocircuito en esa enseñanza, en esa predicación. Hay algo que no se está diciendo bien. Y como yo siempre digo, que hay personas que están honestas y sinceramente equivocados. Y como ellos son honestos y son sinceros, ellos no pueden ver la equivocación de su enseñanza porque están honestos y sinceramente equivocados. Y ellos han creído lo que ellos están presentando. Y nadie lo va a cambiar. Y eso es un problema. Estar honesto y sinceramente equivocado, eso es un problema, pero de escala mayor. Porque si la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, entonces hay que hacer la distinción que es la gracia. Como dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia soy salvo. ¿Okay? No por obra, para que nadie se gloríe. Y esta gracia es un don, es un regalo de Dios para nosotros, la humanidad. Entonces dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Todas las personas que quieran salvarse por medio de las obras están condenados. Porque las obras es lo que se presentó en la ley de Moisés. Sacrificio, sangre, macho cabrío, toro. Léase Isaías capítulo 1, el verso 11 en adelante. Léase Isaías capítulo 58. Que Dios se cansó de esos sacrificios, de esos machos cabríos, de esa luna nueva, día de reposo. Él se cansó. Lee el capítulo 58 de Isaías. Se cansó, se hastió Dios. Porque en el templo todo el mundo era consagrado, santo y todo, pero en sus casas, en su comunidad, eran unos diablitos esa persona. Y Dios lo conocía. Por eso Dios se cansó. Que iban al templo y al tabernáculo de reunión y presentaban un sacrificio y de todo, creyendo que se iban a salvar por ese sacrificio. Y después se quitaban la máscara, como yo siempre digo, el traje de santidad en el santuario, en la casa del Señor. Y después en su trabajo y su familia eran otras personas diferentes. Y entonces en Isaías 1, 11, 12, él comienza a decir, ¿para qué quiero vuestro sacrificio? Cuando hacéis injusticia con el prójimo. Que la injusticia es un pecado cardinal, que es la falta de reconocimiento de mi prójimo. La injusticia. Entonces, el contraste que tengo es que Cristo nos dice a nosotros, en Juan 14, 27, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, si leemos el capítulo 24 de Mateo, cuando él se sienta con los discípulos, y ellos le preguntaron del templo, le preguntaron de cuándo, qué señal habrá para los últimos días. 2000 años atrás, están los 12 discípulos preguntándole a Jesús de los últimos días. Ya han transcurrido 2000 años y miren dónde estamos nosotros hablando de los últimos días. Y lo único principal que Cristo le dijo en el verso 4 de Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Pero la gente no pone atención a eso. ¿A qué le pusimos atención? A las guerras, a rumores de guerra, a
a la pestilencia, a los reinos contra reinos, al hambre, a los terremotos en diferentes lugares. Pero hay varias cosas que mientras Cristo está hablando de eso, Él está hablando esto, que son situaciones de terror que pueden crear miedo en nosotros. ¿Ve? Pero cuando Él habla esto, en el capítulo 24, en el verso 6, Jesús dice, mirad que no os turbéis. Wow. O sea que cuando uno predica el Evangelio, tiene que haber una palabra buena de esperanza. Oh. En este momento quiero hablar lengua, pero no lo voy a hacer porque es que ustedes tienen que oírme en español. Y si hablo lengua no me van a entender. Pero esto me motiva y me mueve. Porque cada vez que se habló de rumores de guerra, pero él dice, mira, que no os turbéis. Tú sabes lo que es turbación, ¿no? Entonces él dice, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario, pero no se tienen que turbar. No tienen que estar en confusión, en pánico, en ansiedad, en histeria, en crisis, no os turbéis. Y después, encima de eso, dice, pero aún no es el fin. ¡Auch! Así que dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis. Aún no es el fin. Y después sigue diciendo, nación contra nación, reino contra reino, peste, hambre, terremoto. Y después en el verso 8 es como un sello que él dice, pero todo esto es solo principio de dolores, no es el fin. Ouch. Te ve lo que cuando uno conoce el Evangelio, que el Evangelio tiene que estar combinado con una palabra de esperanza, porque lo último que se pierde en el ser humano es la esperanza, como dicen muchos. Entonces no podemos quedarnos con la turbación de la guerra y rumores de guerra y de pestilencia y terremoto y nación contra nación. No podemos quedarnos ahí. Porque el mismo Señor dice que cuando veamos todas estas cosas que tienen que acontecer, que no nos turbemos. Porque una persona turbada no puede funcionar, no puede dormir, no puede tener su relación con su esposo, su esposa, con sus hijos, no puede concentrarse en su trabajo, no puede ir al templo a adorar y a alabar a Dios porque está turbado. ¿Ve la parte psicológica de esta situación? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que estableció el verdadero orden de su enseñanza del Evangelio. ¿Ve? Entonces, yo veo muchos predicadores que son predicadores en inglés, se dice de doom preacher. Que muchas veces la gente hasta va a oír a esa persona porque ellos tienen una profecía malísima. Que la gente lo que saben es nervioso, ansioso, turbado, que esa noche ni duermen. Pues Dios no habló. Dios no habló. Cuando se habla el Evangelio, usted va a recibir la información, guerra, rumores de guerra, no se va a turbar y también va a saber que esto tiene que acontecer y también va a saber que todavía no es el fin. ¡Auch! Entonces, ¿qué tenemos que hacer con todas estas cosas que están diciendo y prediciendo y hablando todo el mundo en las redes, las iglesias, las 40 millones y más de iglesias que hay en el mundo, en los 7 continentes? ¿Qué tenemos que oír? Bueno, el Evangelio nos enseña en Juan 8, 51, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Eso es mayor. Bien.
Nunca verá muerte el que guarda el Evangelio de Jesucristo. Entonces ahí es donde está el contraste. ¿A qué le vamos a poner importancia en nuestras vidas? ¿A la guerra, a los rumores de guerra, a la pestilencia, al hambre, a los terremotos, a todo lo que se está anunciando del fin del mundo? ¿O aceptar que esto tiene que acontecer y que todavía no es el fin y que si guardamos la palabra de Jesucristo no vamos a ver muerte? Vamos a morir, pero no vamos a ver muerte. Porque el hombre y la mujer que teme a Dios no muere. Simplemente cuando se separa el alma del cuerpo y del espíritu, ese hombre y esa mujer entran en un reposo eterno. Y ya descansó de la vida física terrenal aquí en la tierra y entra en el estado original que Dios intencionó con Adán y Eva antes del pecado. Entonces, en vez de estar atendiendo a todos esos rumores de guerra que van a venir, a todas esas naciones que se están levantando, que van a venir, las Naciones Unidas se establecieron 80 años atrás y han surgido 80 guerras y más, y ellos no han podido resolverla. Porque el príncipe de la paz es que tiene que venir, ese que profetizó Isaías. El príncipe de la paz, el Dios eterno, el Padre eterno. Isaías 9 se profetizó y se habló de ese príncipe de la paz. Entonces, cuando Cristo venga y establezca su reino en la tierra, entonces, usted no ve como el Padre nuestro dice en el capítulo 6 de Mateo, verso 12 en adelante, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Ve? Venga tu reino. ¿Quién es el reino? Del Padre. Ok. Después sigue con el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y tu voluntad sea hecho en el cielo como en la tierra. Porque tuyo es el reino. 2 veces se repite, tuyo es el reino, porque tuyo es el reino. Venga tu reino en la oración del Padre nuestro. Y después la última parte, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Cristo aquí en la tierra, honrando al Padre, diciéndole que todo es de Él. Entonces, cuando Cristo paga el precio por nuestra salvación, el Padre cambia el mandamiento, el testamento, dice no. En Hebreo 1 lo dice, por Él fue constituido el universo. Él es el heredero, Él es el Salvador, a Él pertenece la gloria. Increíble. Se cambió el testamento en el cielo con el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. Entonces, la iglesia no debe estar turbada, confusa, con insomnio, con desesperación, porque miedo en psicología significa peligro. Por eso Jesús dijo en Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque mi paso dejo, mi paso doy. Y después en Filipenses 4:7 dice que la paz que Dios nos ha dado sobrepasa todo nuestro raciocinio, todo nuestro entendimiento. Y un día de esto vamos a hablar de lo que es la paz, porque la paz no es un momento que usted va a tener, es una condición de vida. It's a state of mind. It's a condition. No es que usted va a comer hoy, va a tener una buena relación y va a recibir su salario, wow, tengo paz. No, es una condición de vida que es fruto del Espíritu Santo.
como dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es paz. Entonces, Jesús sabía que el mundo iba a ofrecer turbación. Entonces, aquí en Mateo 24, él dice que van a venir rumores de guerra, y se mira, no os turbéis. Si usted está oyendo predicadores, profetas, apóstoles, serafines, arcángeles, yo no sé qué títulos se van a poner la gente hoy en día, óigalo. Pero si ellos no están haciendo justicia con el Evangelio de Jesucristo, cambia el canal. Póngase a ver un show de comiquería o algo. Cambia el canal. Bueno. Especialmente si usted se va a turbar, si se va a asustar, se va a crear miedo, porque el único que crea miedo es Satanás y los demonios y las fuerzas del mal. El hombre y la mujer de Dios que creen en el Evangelio está confiado. ¿Ven? Como un león, como dice Proverbio 29. El justo está confiado como un león. Proverbio 28. Entonces, la idea es que sí vamos a atender a la profecía, sí vamos a poner atención a lo que está aconteciendo, pero que Jesús dijo que esto va a acontecer, pero aún no es el fin. Y después en el verso 8 dice, esto es principio de dolores. Bien. Entonces hay un estado de confusión con la gran tribulación, con el anticristo que ya está vivo, el pacto abrámico que hizo Kushner Hayare, el yerno del presidente Trump, allá con más de 10 naciones árabes. Están diciendo que esas 10 naciones son de las 10 naciones que van a pelear con el anticristo en Apocalipsis 13. Es increíble. La gente está haciendo, todo eso son especulaciones. Y yo llevo muchos años desde niño en el Evangelio. Y que yo no he oído de tantas personas. Cuando usted ve el ministerio de tantos años de nuestro hermano Gigi Ávila allá en Puerto Rico y en el mundo entero, el lema de él era Cristo viene. Y él comenzó en los 60, y los 70, y los 80, y los 90. Y duró 87 años de su vida. Y muchos años de esos años fue predicando el Evangelio por todo el mundo. Y la versión de él era que Cristo iba a venir en su generación. Y hoy en día le están llamando que él era un falso profeta, que él estaba equivocado. Por favor, entonces Pablo también fue un falso profeta. Toda la iglesia primitiva fue un falso profeta, porque toda la iglesia del primer siglo creían que Cristo venía para el primer siglo. ¿Usted sabe cómo ellos se saludaban? Maranata, Cristo viene. Así, ese era el saludo de la iglesia primitiva, Maranata. Jesus is coming. Y Pablo en 1 Corintios 15, 49, 50 y 51, no todos moriremos, sino que seremos arrebatados para que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. También 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante, no todos dormiremos, sino que a la final trompeta seremos transformados, no que estamos vivos. El pensamiento primitivo del primer siglo era que Cristo venía en ese primer siglo, porque pasaron por tribulación. El imperio romano mató casi a la mayoría de los creyentes de aquel entonces. Eso fue increíble. Y me han transcurrido 2000 años y Cristo no ha venido. Quizás si yo hubiera estado en ese primer siglo, también hubiera estado predicando que Cristo venía para ese primer siglo, porque todo lo que habló Cristo en Mateo 24 comenzó a cumplirse. Que después de 35 años, él habló para el año 33 y ya
En el año 70 entró Tito y destruyó el templo. Y se cumplió esa profecía. Entonces, si estamos viendo profecías que se están cumpliendo en los tiempos de nosotros, eso no quiere decir que es el final. La profecía tiene que cumplirse, como dice Isaías 55:11. Mi palabra no vuelve atrás vacía, sino que hará lo que yo intencioné que esa palabra hiciere para aquellos que yo la envié. ¿Ven? Y como dice el número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios va a cumplir su palabra. Se va a llevar a cabo todo lo que Dios mencionó en su palabra. Pero no es para que yo esté angustiando, creando ansiedad y pánico, histeria, y la gente que me van a escuchar como maestro, como predicador, como pastor, como lo que yo pueda representar para el reino de Dios aquí en la tierra. Porque el mismo Jesús habló de todo esto y él dijo, no os turbéis, no os turbéis, no es el fin todavía. Son principios de dolores, esto tiene que acontecer. Es tremendo, porque esa es la integración del Evangelio. Cuando usted lee el capítulo 16 de Marcos, el verso 15 y 16, dice, id y prediqué el Evangelio a toda criatura. El que fuere bautizado será salvo. Mas el que no escuchara y no atendiera a la palabra del Evangelio será condenado. Así que cuando nosotros predicamos el amor de Dios, la paz de Dios, las buenas nuevas en el Evangelio, estamos condenando a la gente sin hablar de condenación. Porque el Evangelio es buena nueva de gozo, de paz, de alegría. Entonces, Cristo lo menciona aquí todo el tiempo. Nos dice que si guardamos su palabra, nosotros no vamos a ver muerte. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Atemorizarnos, tener miedo por lo que está aconteciendo en el mundo, o seguir guardando la palabra de Cristo, porque aún en Juan 15, Jesús dijo, si permanecéis en mí, y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Es tremendo esto. Un mensaje de condenación no produce, no contiene el amor de Dios en ese predicador, para esa audiencia que se está ministrando, se está hablando. No lo contiene. Bien. Y es donde muchos predicadores fracasan, en quedarse en una línea de pensamiento sin añadir la otra línea de pensamiento, que es la mayor. Le estoy diciendo esto, pero el Señor nos dice que no nos turbemos, que esto tiene que acontecer, pero que no es el fin, que solamente son principios de dolor, y que son esas cosas, pues, así como el mundo va a sufrir por todo lo que ellos no han creído, nosotros, si estamos aquí todavía, vamos a sufrir también. Vamos a pasar por situaciones. Entonces, hace años que hay un montón de personas que son tan fanáticos que han hecho cuevas, especialmente en esa área del Medio Oriente, el Medio Oeste de los Estados Unidos, Arizona, en California, y han hecho lo que se llama bunker. Han hecho unos hoyos debajo de la tierra y han hecho casas y han puesto alimentos que duren 10, 20 años, 15 años en lata. Y la situación de ellos es que si hay una guerra nuclear, ellos se van a entrar a esos bunkers.
Y esos bunkers, eso lo tenía Hitler allá en Alemania. Y muchos países como Israel y Hamas y todas esas personas, ellos han imitado esa forma de esconderse debajo de la tierra. Si tiran una bomba nuclear a los Estados Unidos, que cubra las 3.000 millas de tierra que tiene estos 50 estados, ¿usted sabe cuánto tiempo dura para que la radiación de esa bomba se disipe del aire? Y el tiempo que la persona va a estar escondida. Entonces, si usted se esconde en un lugar de eso, y la tierra se llena de radiación por años y años y años y años y años, ¿cómo te va a salir de ahí? Y si toda la tierra está contaminada y todo el mundo se ha muerto, ¿qué usted va a hacer aquí en la tierra solo? Con el aire contaminado. Usted sabe que se va a morir. Esa es una forma. La otra forma es lo que se llama la guerra civil, donde muchas personas le están diciendo a la gente que se armen, que compren revólver, granada, ametralladora. Entonces hoy en día América está armada hasta los dientes de todo, y por eso es que hay tanta criminalidad. Por eso vemos estos jovencitos que toman la ametralladora de papá, van a la escuela y matan a un montón de estudiantes. Ven. Entonces la gente que no son hijos de la historia, que no estudian la historia, ellos van a hacer todas estas cosas con miedo. Si aquí hay 900.000 iglesias y 1.500.000 pastores aquí en los Estados Unidos, y hay como 200 millones de hombres que temen el nombre del Señor, de los 300 millones que hay aquí en América, si la iglesia comienza a armarse, a comprar el revólver y metralladora, porque puede haber una guerra civil, usted no está leyendo la palabra. ¿Qué hizo Pedro cuando tomaron a Cristo preso en Mateo 26? Cogió la espada. ¿Ven? Y este jovencito llamado Marco, él en la oscuridad del Monte de los Olivos, él no lo vio, de que estaba oscuro, pero él le tiró para cortarle la cabeza a ese muchacho, que era un hijo de sacerdote. Y le cortó la oreja. Y en medio de Cristo ser agarrado preso, Cristo tomó la delicadeza y el momento para tomar la oreja, porque Cristo ve de día y de noche, tomó la oreja, porque de noche no se podía ver, pero él tomó la oreja del muchacho y se la puso de nuevo. ¿Y qué le dijo a Pedro? Lo que matan a espada morirán. La iglesia primitiva fue una iglesia pacifista. Eso fue lo que enseñaron los grandes teólogos de los primeros siglos. La iglesia es pacifista. Nosotros no somos revolucionarios. Nosotros no estamos armados con cuchillos y revólver y metralladoras. No, cuando nos llegue el día nos vamos, porque mejor estar con el Señor que estar aquí abajo. Pero hay una mentalidad de unos evangélicos aquí en esta nación que increíble. Especialmente para los zules. ¿Ven? Todo el mundo tiene escopeta y tiene de todo. ¿Ven? Entonces, porque si hay una guerra civil, como ocurrió en abril 9 de 1861, cuando Robert Lee se viró en contra de Abraham Lincoln en su primer discurso de presidente, cuando él quiso libertar a los esclavos americanos negros, Robert Lee no estaba de acuerdo con eso. Y él conquistó 11 estados para que se unieran a él para pelear en contra de los soldados de la Unión. Y entonces los 11 estados se llamaban los Estados Confederados, que es la bandera esa roja y blanca con raya. Y Robert Lee fue el general
que peleó contra Ulises Grant, que era el general de la Unión. Estos dos generales se confrontaron. Ulises Grant estaba a favor de Abraham Lincoln de que libertaran a los esclavos del sur, pero Robert Lee decía que no. Y ahí se armó la guerra civil. Comenzó en abril 9 del 61, terminó en abril 12 del 65. 4 años de guerra civil, mayormente en la parte sur de los Estados Unidos. Entonces la gente no sabe lo que es una guerra civil. Una vez mi esposa me dice, ¿qué pasa si ocurre una guerra civil en este tiempo? Pues va a haber lo que se llama una anarquía. El último capítulo de Jueces, el último verso de Jueces dice, Israel no tenía rey y todo el mundo hacía lo que le venía en gana. Así dice el último capítulo de Jueces, el último verso de los Jueces. Entonces, cuando todo el mundo hace lo que le viene en gana, eso se llama anarquía, anarquía. Y yo le decía a mi esposa que si nosotros tenemos esta casa y hay una guerra civil, van a haber bandos que van a pelear contra los otros. Entonces ellos invaden las casas porque la anarquía es que ya no es el uso de vida común, normal, de usted ir a su supermercado, comprar su compra, estar 2 o 3 semanas sin salir. No, porque se va a parar todo. Paran los camiones que van a traer los alimentos a las ciudades, todos esos guerrilleros van a estar en los montes, en todos los lugares, no van a llegar a tiempo a las ciudades metropolitanas los alimentos. Entonces aquí también ocurre la pelea. Entonces ellos invaden las casas de las personas, violan a la esposa, a los hijos, sacan el dinero. Es una cosa increíble, una revolución civil. Esta generación, ellos no saben lo que es eso. Pero en el tiempo de Abraham Lincoln, 1861, esa guerra civil. Entonces, ¿cuántos muertos murieron? En 4 años murieron 1.030.000 americanos. 1.030.000 americanos. Y la historia dice que murieron más por la pestilencia, la bacteria y los virus, la falta de higiene, que por las balas que entraron a su cuerpo. Que es bien interesante eso. Bien. En esta parte del norte no ocurrió tanto porque para el 1804 ya la parte del norte, como Nueva York, Connecticut, se había libertado a los negros. 1804. Abraham Lincoln quería hacer eso en el 1861. Y un grupo de blancos racistas que no querían que los esclavos fueran libertados porque querían mantenerlos tomando los algodones y la siembra, especialmente en la parte sur de este país. Entonces, usted no puede estar siguiendo teoría de personas que vamos a pelear, que vamos a hacer esto, que esto está malo. No. Nuestro trabajo es predicar el evangelio, porque si hay una guerra civil y alguien viene para mi casa, yo le voy a predicar el evangelio. Si me matan, pues me fui con Cristo. Pero esa es la misión de la iglesia, predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Cuando usted vio a Cristo teniendo él 3 discípulos que pertenecían a la banda revolucionaria que querían darle un golpe de estado a Pilato, que es el gobernador de Jerusalén, y a Herodes, que era el rey de Israel. Judas Iscariote, Juan y Jacobo pertenecían a esa banda. Y por eso es que la bolsa de dinero siempre estaba vacía, porque Judas Iscariote estaba usando el dinero de la campaña de Cristo para hacer espada para la revolución que tenían contra César, el emperador en Roma, que era Darío, y Herodes, el rey de Israel, y Pilato, el gobernador de Jerusalén. Estaba esa banda reuniendo armamento, haciendo espadas clandestinamente, y Cristo lo llamó a esos 3 para que fueran parte de su discipulado.
Y ellos fueron parte porque ellos vieron a Cristo como el hombre que podía reunir las masas para esa revolución. Y en un momento dado ellos iban a cruzar al otro lado del río, del mar, y Cristo estaba en medio de la orilla de la playa, y él vio que estaban hablando, que lo quería levantar a él para proclamarlo como rey. Y es rápido a los discípulos, vámonos de aquí. Y lo sacó inmediatamente. Desactivó ese pensamiento que había. Eso está ahí en el Evangelio. Que Cristo no vino a pelear. Cuando le presentaron la moneda de César, darle a César lo que de César, a Dios lo que de Dios. Él no vino a pelear con imperio y con nada. Los cristianos del primer siglo dieron su vida por el Evangelio. Y ese fue un testimonio contra los emperadores romanos, contra la multitud de población del pueblo romano, que era 1 millón de población que había en aquel entonces en Roma. Y es el testimonio que está en las páginas de la historia hoy en día. La iglesia fue una iglesia pacifista. Desde luego que ellos creyeron que Cristo regresaría para el primer siglo porque ellos estaban pasando por todo lo que Cristo mencionó en Mateo 24. Entonces nosotros podemos estar viendo cosas similares y pensar que Cristo va a venir en nuestra generación y predicarlo. Y no quiere decir que estamos mal o estamos bien, simplemente que estamos interpretando la Escritura incorrectamente. Eso es todo, que estamos honestas y sinceramente equivocados, como lo estuvo la iglesia primitiva. Cuando usted lee el contexto histórico del capítulo 1 y 2 de Hechos, que dice que la iglesia era una, que partían el pan, que estaban en comunión, que vendían todas las cosas y los repartían entre los hermanos, es porque ellos creían que Cristo iba a venir, que no había necesidad de ya estar con dinero y con casa y con cosas. Ese es el contexto. Ve. Y así a través de los años han surgido sectas religiosas que han puesto fecha y día y la gente ha vendido y todo, como este último en septiembre 23. Este predicador africano que dijo que Cristo venía para septiembre 23. Y la iglesia entera salió a un monte a esperar y estaban clamando que Cristo iba a venir y vendieron todo. Hubo uno que sacó todo el dinero del banco y se lo regaló. Yo no sé por qué no me encontró a mí para que me diera a mí también. Es una locura. Si a Cristo le preguntaron cuándo será tu venida, yo no sé. Eso solamente está en la autoridad, en la potestad de mi Padre. ¿Yeah? Porque él sabía que eso iba a crear ansiedad, pánico, angustia, histeria en establecer el día. ¿Usted sabe cuándo usted se va a morir? Usted no sabe. ¿Eh? Nadie sabe. Porque si nosotros supiésemos el día y la hora que nos vamos a morir, nos morimos antes solamente pensar que vamos a dejar de existir en esta tierra. Por eso es que nadie sabe cuándo se va a morir. Desde luego la ciencia está tan avanzada hoy en día que nos sale un cáncer, nos sale una enfermedad y ya los doctores a través de la experiencia de esa enfermedad pueden hacer una definición de tiempo que usted va a durar en la tierra. Dura 3 meses, 4 meses. Y nunca es el tiempo, la hora y el día que ellos ponen, simplemente 3 meses, pero no se sabe después de los 3 meses si todo durará 5 años, 6 años más, como ha sucedido continuamente. Entonces, lo importante de todo esto que yo le estoy diciendo es que si guardamos la palabra de Jesús, el Evangelio, en nuestros corazones, nunca vamos a ver muerte. Eso es lo importante. En Hebreos 2, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos visto y hemos oído. Que no descuidemos la salvación
que fue dada por la persona de Jesucristo. Porque hay muchas personas que entran a escuchar y a ir a seminarios y a conferencias de los últimos días. Y muchas veces cuando salen de esos lugares salen más confundidos que cuando entraron. Pero si usted tiene la palabra del Señor, como dice 2 de Pedro 1, 19 y 20, que es como una antorcha que alumbra hasta que el día es perfecto. Usted tiene la palabra de Dios en su mano. Y pues usted, mire lo que dice Mateo, para que entonces usted tenga una capacidad de entender lo que yo estoy diciendo, para que no nos confundamos. Y yo no estoy diciendo que no se puede ir a conferencia, que no, usted vaya donde usted quiera ir y ahí siga aprendiendo. Lo único es que cuando usted aprenda, trate de no entrar en ansiedad y en confusión. Dice Mateo 11, verso 25, dice, ese Jesús, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, wow, y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y después en el verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Es el Evangelio. Nosotros no vamos a los santuarios, a las iglesias, a los lugares, para salir trabajado y cargado cuando el Señor dice, venid a mí todo trabajado y cargado y yo lo haré descansar. Por eso es que estoy diciendo que nosotros vamos a tener que hacer una recapitulación de, una evaluación de la enseñanza que le estamos presentando al mundo acerca del Evangelio que Jesucristo nos dejó aquí en la tierra. Y evaluarnos nosotros mismos es qué yo estoy predicando, qué yo estoy enseñando. Y qué la gente está recibiendo. Porque si venimos a Cristo cargado y trabajado, Él dice que Él nos hará descansar. Bien. Entonces, si usted ha venido a Cristo, usted va a ser una persona que va a estar en descanso. Y ese descanso es una cosa espiritual que va a afectar la parte emocional, la parte física del cuerpo, de nuestras emociones y sentimientos, el descanso espiritual. No es para estar turbado. Eso es lo que dice Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y siempre voy a repetir ese verso porque toda esta enseñanza que hay de los tiempos finales. Los tiempos finales van a venir, el mundo va a terminar, el rapto va a acontecer, el anticristo se va a levantar, la gran tribulación va a suceder, los juicios de Apocalipsis 6 hasta el 18, de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, son 21 juicios, van a venir desde Apocalipsis 6 hasta el Apocalipsis 18. La segunda venida de Cristo visible va a acontecer en Apocalipsis 19, cuando Cristo viene con los ángeles y la iglesia a establecer el orden aquí en esta tierra por 1000 años, y después la iglesia entra en una paz con Jesús en el mundo de 1000 años. Y después de 1000 años, Satanás, que va a estar amarrado en el abismo, va a ser soltado y él va a reunir de nuevo todas esas naciones y van a ir a Jerusalén para pelear en contra de Cristo, que Cristo va a tener su departamento, su headquarter en Jerusalén. Y ahí él va a ser echado al lago de fuego,
dice Apocalipsis 20:10, donde está el anticristo y el falso profeta, por los siglos de los siglos de los siglos. Y después la iglesia entra en la eternidad. Es el orden. Hay un sistema, hay un orden. Pero que no nos turbemos cuando veamos estas cosas que están supuestas a acontecer. No tengamos miedo porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y el Pablo decía que para él el morir era ganancia. Para él, Gálatas 2:20, el vivir es Cristo y morir era ganancia. Ve. Y yo sé que ninguno de nosotros quiere morir. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. La gente que vive no quiere morir. Y menos sufrir, y menos pasar por situaciones, pero los sistemas de gobierno no están bien. Los gobernadores de las naciones ya no pueden gobernar hoy en día. Yo estoy enseñando eso. Y el mundo está ingobernable. No importa lo poderoso, el ungido que se levante para ayudarle, que el llamado, el selecto, las generaciones que vienen para este tiempo final no van a obedecer a nadie, ni someterse a nadie. Y por eso que el mundo va a estar en un estado de desesperación y antes que Cristo venga, en su segunda venida, se va a levantar el anticristo y es el que va a aceptar los judíos como su Mesías. Pero antes de eso, ya Cristo ha levantado la iglesia. ¿Ve? Porque en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses habla del hombre de pecado. En el capítulo 4 habla del rapto de la iglesia. En el capítulo 5 habla de que cuando digan paz vendrá destrucción. Todo eso está en la Escritura, en un sistema de orden. Entonces, yo conozco ese orden y estoy en paz, estoy tranquilo. Mi paso Dios, mi paso hoy, pues yo quiero la paz de Jesucristo en mi corazón. Quiero mantenerme en su palabra para yo no ver muerte. Y aunque se separe y este cuerpo se convierta en ceniza, yo sigo viviendo. El cristiano no muere, el cristiano duerme. Y durmió Abraham, y durmió Isaac, y durmió Jacob, y durmió José. No dice que murieron, porque la muerte significa separación de Dios. Pero dormir significa que usted va a levantarse de nuevo, porque las personas que duermen por la noche dormimos y otro día nos levantamos. Si Dios nos sigue dando vida, si no, seguimos más allá del sol, ¿no? Entonces, miramos lo que dice el Evangelio para que nosotros aprendamos todo lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan y nos acatemos a la enseñanza de Jesús. Y entonces, cuando aceptamos la enseñanza de Jesús en el Evangelio, nosotros vamos a tener esa paz. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todas las personas que están turbadas, confusas, es porque no tienen la luz. Están en tinieblas. No tienen la luz del cielo. No tienen la luz de la salvación. Usted no está supuesto a estar así, ni yo tampoco. Vean. Y si usted está yendo a algún santuario, a algún lugar donde está escuchando la palabra que le está produciendo turbación, confusión, vaya de nuevo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lea eso de nuevo, esos 4 libros, léalo, para que usted oiga todo lo que Cristo enseñó. Entonces haga la comparación con lo que se está predicando y enseñando en el lugar donde usted va a adorar y alabar. Porque para eso, Primera de Juan capítulo 4 dice que tenemos que juzgar los espíritus, hay que hacer juicio y juzgar es examinar. Cuando Pablo fue a Berea, a esta isla, Pablo fue a predicar el evangelio. Y toda la gente de Berea lo oyeron, fantástico, está bien. Le dijeron a Pablo, mira, vamos a nuestras casas de nuevo. Danos algunos 7 días para investigar todo lo que tú estás hablando.
y después seguimos hablando contigo. Y se fueron. Pablo les dio ese permiso y volvieron y dijeron, sigue predicando que es el Evangelio de Jesucristo. Pero la gente no está haciendo eso. La gente no quiere leer. Mira, yo tengo 11 libros y tengo miles de libros aquí. Y mientras entremos más en este mundo moderno, ya la gente no quiere leer libros. Pero así nos pasamos el día entero en el teléfono, en la televisión, escuchando cosas malas y cosas buenas, llenando nuestra cabeza, y después no podemos dormir por la noche porque hemos visto tantas cosas incorrectas. ¿Ve? Así que hay que hacer un cambio en nuestras vidas. A mí me encanta leer la Escritura, me encanta estar aquí orando todo el tiempo que yo pueda, me encanta estar delante del cielo, que yo quiero ir para el cielo, yo quiero salvarme. ¿Ve? Y cuando oigo predicadores que están equivocados, yo no sigo, yo cambio para otro canal, si estoy en la televisión o en la radio, o en el teléfono, en Facebook, en Twitter, en cualquier lugar, en TikTok. Si esa persona que tienen sueño, ese sueño es suyo. Dios me reveló. Y hay un montón de profetas hablando que ellos viven del sueño, de visiones, pero día y noche. Yo no veo nada que se mencione de este libro sagrado. Mi sueño, yo soñé que vi esto, vi aquello, y tienen miles y miles de seguidores. Porque esos seguidores también son unos soñadores. Son visionarios. ¿Ve? Que no se sujetan a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, al no sujetarse, quieren estar escuchando supuestamente de aquello que supuestamente Dios le está revelando. Dios no está revelando ya. Dios está iluminando lo que ya reveló, que son estos 66 libros. Ya no hay más libros fuera de estos libros. Y esa gente han blasfemado diciendo que ellos son la continuación del Apocalipsis. Que Dios no les reveló esto a Juan. Es una cosa increíble. Eso es para uno temblar. Eso sí puede producir ansiedad y temor en el corazón de una persona. Porque a Juan Dios le reveló el final de todo y lo llevó hasta la eternidad. Ya el capítulo 22, estamos nosotros en la ciudad santa con la gloria del Padre, del Hijo, y las puertas y los ángeles y la luz de Dios y todo. El sol no va a estar, la luna no va a estar. Ya eso es el final, capítulo 22 de Apocalipsis. Se cerró, se selló la revelación de Dios. Que no venga a mí a decirme que Dios les revela otra cosa que no está en la Biblia. Ore a Dios para que Dios le ilumine lo que ya está revelado, que es diferente. Y para eso vino el Espíritu Santo, para iluminar esa revelación a nosotros. Yo me soñé, ok, ya es un problema. Si ese sueño no converge, no compagina con el Evangelio, tiene que ser rechazado. Yo lo siento mucho. Y su visión también. Y tenemos tanta gente con tanta visión y tantas cosas. Cada vez que yo veo gente que yo me soñé, yo cambio el canal. La curiosidad no hace que queremos ir, pero no, hermano. Hay gente que tiene unos espíritus de adivinaciones. Que cuando usted se queda ahí, mire, lo convencen a usted con ese espíritu de adivinación y a uno también si no se queda ahí. El maligno está usando todos los medios, por eso yo escribí este libro. Este libro yo lo escribí, que queremos que todo cristiano tenga este libro, hacia una teología de acción y reflexión pentecostal, donde yo desenmascaro la fuerza del mal que está en este planeta Tierra. Una tercera parte de los ángeles caídos del cielo están aquí en la tierra, en el primer cielo, y están reinando y haciendo y deshaciendo, asediando y acosando y mandando dardos del fuego del maligno a todos nosotros, día y noche. Por eso es que hay que estar velando todo el tiempo, que esta carne débil, pero el espíritu está presto.
Y aquí yo hablo que la teología que Cristo dejó, una teología pentecostal de lo sobrenatural. Y desafortunadamente la gente está viviendo una vida natural, normal, como que no hay mucha fuerza que están actuando en los hogares, con los hijos, con la gente que no tiene la luz del Señor, que están afectando las relaciones y están haciendo daño. Y hay que orar para que Dios nos dé discernimiento para precisamente reprenderlo y decirle, te conozco, fuerza del mal, Satanás, demonio, quien sea, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y estoy hablando de un psicólogo, un psicoterapeuta licenciado del estado de Nueva York, pero con mi doctorado en teología también. Usted lee este libro y usted va a ver lo que yo presento aquí. Este libro tiene ¿cuántas? 400 páginas con la bibliografía. Usted me llama al 646-755-1290 y pídalo. Tengo miles de libros que compré, como no he salido, porque he estado recuperando mi cuerpo de toda la situación que me ha ocurrido en mi cuerpo. Desde que comencé a escribir este libro, la fuerza del mal comenzó a atacarme, a mi familia, a mi salud. Eso fue una cosa increíble, pero alguien tenía que hacerlo. ¿Bien? Y a mí no me importa que Satanás me mate y me lleve, yo lo voy a desenmascarar siempre, para que el pueblo se libere con la enseñanza de la palabra de Dios. Pero este libro casi me costó la vida a mí. Cuando comencé a hablar de Lucifer y las fuerzas del mal que reina aquí en esta tierra. Recuérdense que él es el príncipe de las tinieblas, pero en Juan 12:31 Jesús dijo, yo he venido para echar fuera al príncipe de las tinieblas, porque a él lo echaron fuera del cielo y también Cristo vino para echarlo fuera de la tierra. Así que él está en crisis con el cielo todo el tiempo. Ve, así que usted puede llamarme o escribirme a nicanor55@gmail.com, nicanor55@gmail.com, y usted puede ordenar el libro, o si no, tírale una foto a esto. Aquí está la incorporación que yo hice de mi iglesia, como decimos, de la incorporación que tenemos, para que usted, si quiera mandar una donación, usted puede mandarla ahí. Y ahí está el QR, esta parte aquí. Te tire una foto aquí y ahí le puede decir que usted puede mandar y ayudar. Queremos colectar dinero para mandarlo a Amazon, porque yo quiero traducir este libro en inglés para la juventud y para mi generación de este tiempo. Solamente lo tengo en español, pero tengo unos miles de copias aquí en la casa, en cajas. Y usted puede hacer hasta un pro-templo en su congregación, para que su congregación comience a conocer la teología pentecostal. Que nosotros tenemos una teología cantada, de corito, y brinco, y salto, y lengua, y todo, pero esto es un escrito. Porque los coritos pasan y la alabanza pasan y usted se muere, pero cuando hay un escrito, eso se queda para las próximas generaciones. Así que nos veremos en 2 días, siguiendo con esta temática. Su pastor y doctor Nicanor González, 646-755-1290. Hay gente que vienen aquí a la casa, los que están en esta área, y lo compran, o estos que están en otros lugares, me mandan la cuota del libro. Si me llaman al 646-755-1290, yo le digo cuánto cuesta con el correo y yo trato de mandárselo a donde usted me mande la dirección. Bendiciones. Aprendamos, crezcamos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paso dejo, mi paso doy, no es como el mundo la da. Yo la doy y lee el libro. Dios la bendiga.